Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros a un habitual en este programa. Se trata del ingeniero Guillermo Caram, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Que por cierto, le vamos a hacer 2 o 3 preguntas alusivas a cuál es su posición en el Partido Reformista Social Cristiano, porque de acuerdo a muchos analistas políticos, dicen que ese partido, por su escasa votación en los últimos torneos electorales, que siempre ha ido unido a un partido mayoritario, pues son pocos los votos que saca, y muchos incluso han anunciado la posibilidad de una extinción, de una pérdida incluso del registro de ese partido que fue mayoritario, sobre todo en vida del doctor Joaquín Balaguer. Bueno, en primer lugar, yo realmente tengo que aclarar que yo no sé si soy vicepresidente del Partido Reformista en estos momentos, porque en la última convención no asistí debido a que entiendo que el partido no debía seguir en la rutina que ha seguido últimamente y debía hacer un alto en el camino para reorientar fundamentalmente sus políticas económicas y sus políticas públicas y sus propuestas sobre políticas públicas y sus propuestas sobre política partidista y sobre política electoral. Yo creo que el partido ha dejado de ser un portavoz de las ideas del reformismo y sobre todo de un reformismo enriquecido con el socialcristianismo, en el sentido de que los componentes de su política económica como la identidad nacional, la austeridad, el no endeudamiento, la protección del medio ambiente, prácticamente están ausentes del discurso de los principales ejecutivos del partido. Yo creo que el partido reformista o hace una cirugía muy profunda, pero muy profunda, o terminará extinguiéndose como parece que se están extinguiendo lo que en un tiempo fueron los partidos tradicionales, porque el PRD está pasando por una situación no tan grave, pero relativamente similar a la del Partido Reformista, y el PLD uno no sabe cómo va a quedar después de estos procesos judiciales que se están llevando a cabo contra funcionarios del pasado gobierno. Yo creo que el sistema de partidos dominicanos ha cambiado radicalmente. Ya el debate no es entre reformistas o PLDistas o PRMistas o PRDistas, perdón, PRMistas sí, y ha pasado a ser un debate entre el PRM, encabezado por Luis Abinader, y el PRM y la Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández, siempre con el stand-by, la situación latente, que no se sabe cómo se va a desenvolver el PLD ante estos procesos judiciales que están sobre el tapete. Algo que influye mucho en el transfugismo es que indudablemente ya como las ideologías han prácticamente desaparecido de la dinámica partidaria, entonces ya no hay como ese apego, porque la ideología e incluso los resultados de victoria o de derrota
de los partidos tenían como un contenido de adscripción, pero una adscripción fundamentada o en el líder mesiánico, como fue el doctor Joaquín Balaguer en el caso del reformismo, o de José Francisco Peña Gómez en el PRDismo y de Vox en el Partido de la Liberación Dominicana. Hubo largos años en que el fundamento ideológico, que no era exhibido en los pronunciamientos de los líderes, pero sin embargo existía, aunque fuera de manera simbólica. ¿Cree usted que el transfugismo está ligado a esa carencia de ideología de los partidos? Mira, yo creo que no, yo creo que básicamente la situación de los partidos va a depender por supuesto, sus posiciones públicas, pero aunque uno no lo crea, aunque no se verbalice tanto, las ideologías siguen influyendo en los discursos y en las propuestas de los candidatos y de los líderes de los partidos. Porque como que hay un efecto subyacente, un subconsciente que tiene que ver con las ideologías. Por ejemplo, el actual gobierno es un gobierno socialdemócrata, es un gobierno que propicia un Estado grande, una expansión del gasto público, y eso lo estamos viendo, que es lo contrario a, por ejemplo, a cuando gobernaba Balaguer con el Partido Reformista Social Cristiano, donde predominaba la austeridad, donde predominaba el no endeudamiento, que todo eso son elementos que en el fondo responden a una concepción ideológica. Por supuesto que no estamos en los tiempos de hace unos 40 o 30 o 50 años, donde el verbo ideológico estaba presente en cada discurso de los políticos, pero insisto, en el subconsciente permanecen y prevalecen y afloran al momento de decidir una política pública determinada. Indudablemente, el ingeniero Guillermo Caram ha sido uno de los dirigentes más dinámicos del reformismo. Sin embargo, parece que tras la muerte del doctor Joaquín Balaguer, que yo recuerdo que mi buen amigo, ido a destiempo, el doctor Mario Rizzitini, siempre criticó lo que él consideró esa dejadez, valga el término, del doctor Joaquín Balaguer para dejar heredero. Y entonces con su muerte comenzó gradualmente el deterioro de ese partido. ¿Tú crees que fue un fallo del doctor Balaguer no dejar heredero? No, yo creo que fue un fallo de nosotros, no entender que ya no disponíamos de Joaquín Balaguer y que teníamos que encontrar mecanismos y fórmulas para ejercer la política en su ausencia, comprendiendo que ya no teníamos ese acervo político, cultural, ese talento discursivo, esa praxis de ejercicio político y administrativo que tenía Balaguer, y que teníamos que desarrollar mecanismos y procedimientos diferentes para el accionar político. Yo creo que Balaguer hizo lo correcto, porque incluso se pudiera decir que él hizo lo mismo que Peña Gómez y lo mismo que Leonel Fernández, en el sentido de que sus respectivos vicepresidentes son hoy líderes o fueron líderes de los partidos que hoy están vigentes. Porque Hipólito Mejía fue el candidato vicepresidencial de Peña Gómez, que como quien dice fue el señalamiento, fue señalado. Leonel Fernández fue el candidato vicepresidencial de Juan Bosch, fue señalado. En el caso nuestro, Balaguer señaló a dos, a Jacinto Peinado y a Carlos Morales Troncoso,
que entiendo que no supimos, en ellos en particular, no supimos entender que ya teníamos que proceder de otra forma política. Yo no culpo a Balaguer e incluso pienso y me pregunto a veces, ¿estará satisfecho Peña Gómez con las ejecutorias gubernamentales de a quien él señaló como heredero o de quienes él señaló como heredero? Porque en el caso de Peña Gómez habían varios, era un partido con un liderazgo más compartido, más polifacético, más prolijo. Lo mismo preguntaría, ¿es la dirección actual del PLD está moldeada, actúa moldeadamente conforme el pensamiento de Bush? Me parece que no, honestamente no. Por eso yo creo que lo que tenemos que autocriticarnos somos nosotros, o fuimos nosotros, de no saber, de no entender que desde ahora en adelante los liderazgos, entre comillas, mesiánicos que se observaron en el siglo pasado, ya no se van a presentar y que tendríamos que encontrar otras formas diferentes de actuar en política. Como un fiel seguidor, no por amistad, sino por interés de la columna del ingeniero Guillermo Carán en el periódico Hoy, los sábados, pues puedo opinar con conocimiento de causa. Por ejemplo, siempre capto a veces, como él originalmente en sus columnas no deja entrever su participación o su simpatía por determinado partido, pero yo recuerdo que hasta hace pocos meses usted elogiaba la gestión del presidente Luis Abinader y que sin embargo en las últimas semanas se está tornando, si no de una forma severa, haciendo críticas a la gestión del PRM y el presidente de la República. Bueno, yo lo que pretendo, lo que persigo es que el gobierno sea mejor que lo que es, que se gobierne mejor. Y esto, por supuesto, lo avalo en el hecho de que fui desde el año 2012 un apoyador de Luis Abinader, primero como candidato vicepresidencial, segundo como candidato presidencial en las elecciones del 16 y luego en la del 20. Por supuesto, entiendo que mi responsabilidad política es con el pueblo dominicano y soy primero dominicano y después partidista. Y entiendo que si yo veo algunas cosas inadecuadas en el ejercicio de gobierno, mi obligación es que canalizarla por los medios de manera que llegue a las instancias responsables de la nación, a las instancias correspondientes. Y por eso hago crítica, manera de advertencia, sobre todo, de que si no se reorientan algunas decisiones públicas, algunas políticas públicas, las consecuencias pueden ser peor para el país y para el propio Luis Abinader. No es que yo sea un crítico del gobierno, lo que yo sí quiero es que el gobierno gobierne mejor, que el presidente Abinader quede mejor. Y lo hago porque precisamente me siento corresponsable de su triunfo y en consecuencia, y sobre todo, esperanzado de que en este nuevo escenario político él tome un papel activo y protagónico que pueda maximizar sus potencialidades para beneficio de toda la dominicanidad. Yo he visto como observador político de añeja data, hasta allá por razones de edad biológica, que muchos aspirantes a cargos electivos consensuales en cuanto a asistir a una competencia por la Cámara de Diputados y por ende la Diputación, o por la Cámara Alta o el Senado.
Y recuerdo que yo en reconvención fraternal, como decimos los masones, le decía a mi amigo Guillermo Carán que porque él siempre aspiraba a la senaduría, que era más difícil conseguirla por una menor cantidad de conformación de la senaduría que de la Cámara de Diputados. Y él me decía que no le gustaba la diputación y sin embargo sí la senaduría, cuando en esencia son muy parecidos. Entonces la pregunta es, ¿a qué usted atribuye las declaraciones de varios dirigentes de diversos partidos en cuanto a que en el Congreso hay diputados y senadores ligados a actitudes delictivas e incluso a imputaciones muy graves? Bueno, yo te diría que aquello lo atribuyo precisamente a la falta de ideología, porque la ideología ofrece, ata, vincula la ética y la moral. Esa es una de las ventajas de las ideologías. Y si tú abandonas las ideologías o las minimizas, entonces hay una degradación de los valores éticos y morales. Y eso es, a mi juicio, lo más importante para explicar por qué la degradación de nuestros legisladores, que en un número significativo está vinculado a cuestionamientos, a procedimientos, a acciones que son contrarias a las previsiones que la ley establece, a las relaciones de legalidad y de legitimidad del pueblo dominicano, tanto por su vinculación con dinero no limpio, como con el tráfico de estupefacientes, armas, tráfico de personas, en fin. Yo creo que todo eso es precisamente por la falta de ideología, y por eso sigo inscrito en las utopías ideológicas, aunque ya eso por el momento pueda ser tomado como un absurdo en las presentes circunstancias, donde predominan otros criterios más materialistas, más presentistas, más egoístas en el ejercicio de la función política. Yo he sido desde mis años juveniles un defensor de la mujer. Incluso muchos amigos siempre discutían conmigo en los días de mis años en el barrio de San Miguel, que durante un tiempo habitaste, Guillermo. Y ahora leo, no solamente en la República Dominicana, sino en países latinoamericanos, donde en política la mujer ha sido un poco marginada. O sea, tanto a nivel municipal, congresual, presidencial, siempre la mujer está numéricamente en desventaja. Incluso a veces se dice, bueno, va a tener un porcentaje de X% y no se aplica en la práctica. Sin embargo, yo sé, porque en nuestro largo trato amistoso veo que tú eres un hombre que estás bien equidistante del machismo criollo. Bueno, me cuesta, porque tú sabes que yo tengo un equilibrio con mi hermana Magali, que dirige Pro Familia, y que en consecuencia todas las posiciones sobre ese tema yo las consulto a ella. Pero yo creo que a veces tenemos que entender que hay un proceso de evolución histórica, cultural, que se está abriendo
que ha ido abriéndose paso en el transcurso de los tiempos y que progresa significativamente porque ahora mismo hay varias presidentas y varias candidatas presidenciales. Tu propia esposa Ibelice llegó a sitiales importantes. El PRM, bueno, ya se ha establecido prácticamente que si un presidente es varón, la compañera de boleta tiene que ser una mujer. La actual vicepresidenta está como muy en su sitio y me parece que también hay que recordar que independientemente de que se ofrezca un marco de participación adecuada por parte de los poderes públicos, el esfuerzo personal de cada mujer tiene que prevalecer y debe ser la premisa fundamental en la cual sustentar su posicionamiento político. El Código Penal se ha convertido en una especie de grave problema en cuanto a ser aprobado en las cámaras legislativas. Tiene décadas en ese proceso. Sin embargo, uno ve cuando aparece por la presión de las iglesias de diversas denominaciones cristianas que va a ser aprobado sin las tres causales por las que luchan un sector importante del feminismo criollo. ¿Tu opinión? Bueno, a mí me parece que ha faltado una ecuanimidad en las discusiones, una sinceridad en las discusiones, incluso así como el presidente Abinader en un conflicto como el del ADP, que era un conflicto de maestros que pudo haber atendido el ministro de Educación, pero tomó parte activa y parece que ha dado resultados su participación. Yo creo que él debe tomar el liderazgo para tratar de armonizar las posiciones tan radicalizadas que hay y encontrar un punto de entendimiento, un punto de avenencia para evitar que este problema siga por tanto tiempo mortificando y contribuyendo a la confrontación de los dominicanos, porque tenemos que entender que un problema específico sobre el cual haya una discrepancia, eso es un abonamiento a la confrontación, al aire de confrontación que vive la sociedad dominicana. Yo creo que el presidente Abinader, así como tomó posesión, no es que esté de acuerdo con ese estilo de gobierno, pero es el estilo de él y es el estilo que ha dado resultados para superar algunos problemas, por ejemplo, en educación, en la Policía Nacional, etcétera. Yo creo que el presidente debe convocar las partes en conflicto o referirla a un funcionario, como el caso del Consejo Económico y Social, para que busquen puntos de entendimiento. Porque nosotros hablamos con frecuencia de diálogo y concertación, pero a veces queremos predicar el diálogo y la concertación no en los puntos conflictivos o los puntos fundamentalmente conflictivos, sino en los puntos de conflictos y confrontaciones marginales. Eso es un punto nodal. Y pienso que lo que debe hacerse es que instar al presidente de la República que trate de convocar los protagonistas de cada parte, de cada posición, para ver si encuentran un punto de entendimiento. Al igual que con el Código Penal, he visto que el presidente de la República, Luis Abinader, ha esbozado un proyecto para hacer menos débil frente a algunos actos delincuenciales en el Código Procesal Penal, sobre todo en la parte alusiva a la reincidencia. Él dice que caramba, incluso los mismos códigos procesales de partidos muy avanzados son menos débiles
frente a la reincidencia y frente a las condenas de actos delincuenciales. Me sorprende que muchos abogados y dirigentes políticos han considerado que no es necesario tocar el Código Procesal Penal y que consideran que rinde frente al incremento delincuencial dominicano una labor efectiva. Yo estoy de acuerdo con el presidente Abinader de que hay que fortalecer la acción pública y evitar hacer más enérgico en el caso de, por ejemplo, como tú citaste, la reincidencia. No podemos olvidar que ese código penal se concibió y fue promovido también por instancias internacionales en momentos históricos donde la represión gubernamental era muy fuerte contra la ciudadanía. Y lo que se persiguió entonces fue como ponerle trabas a esa represión. Pero eso no es el caso presente, por lo menos en la sociedad dominicana. Yo entiendo que se debe ser más enérgico con la delincuencia, se debe ser más enérgico en el control de armas, debe evitarse la posesión, la tenencia y el porte de armas en personas que no reúnen las condiciones para tenerla. Y por supuesto castigar la reincidencia, sobre todo teniendo en cuenta, porque muchas veces yo oigo que para solucionar determinados problemas hay propuestas para aumentar los años de castigo, los años de prisión, pero nos estamos creando un problema porque nos vamos a llenar de presos y las cárceles tienen un límite y las cárceles tienen que construirse, tienen que mantenerse, tienen que tener un presupuesto. Entonces, me parece que la energía en la acción de los poderes públicos es imprescindible en estos momentos. Bien, vamos a hacer una segunda pausa en este programa, no sin antes informarles que Vertiente de Opinión se transmite los domingos a través del canal del Sol en la frecuencia 6, tanto del sistema Claro como de Altiz. Y si usted no puede sintonizarlo por cualquier circunstancia en esa fecha dominical, pues a partir del lunes, después del mediodía, puede en YouTube verlo, escucharlo durante tiempo indefinido. Volvemos después de esta pausa. Bien, seguimos este interesante diálogo con el ingeniero Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista y un hombre que, al igual que muchos en materia de religión, es ecuménico, porque en algunas ocasiones apoya a otro partido, sobre todo en estas etapas en que el reformismo ha ido deteriorándose a nivel cuantitativo y cualitativo. Guillermo, la Procuraduría General de la República ha descubierto una red extensa delincuencial en su interior a través de empleados administrativos, a través de fiscales y policías, y también la doctora Rosalba Ramos de la Fiscalía del Distrito Nacional dice que también hay. ¿En qué consistían esas redes? ¿Cuáles eran sus actos delincuenciales? Bueno, pues borrar las fichas y poner como personas que en sus acciones delictuosas luegamente le borraban las fichas en la misma Procuraduría General de la República. Incluso
a condenados a 30 años de prisión y algunos imputados de narcotráfico, de sicariato, de agresiones sexuales, en fin, todo mediante soborno. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto que se ha descubierto y que da la impresión, porque dice que tiene años funcionando, que no había una real supervisión de esa entidad? Bueno, mi opinión es esa misma con que tú has concluido. Yo creo que aquí ha habido un proceso de descomposición administrativa, de complicidad entre las instancias gubernamentales vinculadas a la delincuencia. Entiéndase la Procuraduría mismo, la Policía Nacional, la Fiscalía, los tribunales, etcétera. Que eso ha permitido que haya una descomposición progresiva, con una complicidad muy extendida. Por eso apoyo totalmente las acciones de la Procuraduría, estas y las otras, y ojalá se pueda llegar a una sanción ejemplarizante para que los dominicanos aprendamos a que tenemos que actuar conforme la ley, conforme la ética y conforme la moral. Yo confío en que las autoridades de la Procuraduría General de la República serán lo suficientemente tesoneras para llevar esto hasta las consecuencias que sean necesarias y sancionar a todo aquel que ha participado en ese proceso de borrar las fichas de delincuencia que muchos dominicanos habían sido acreditadas en ese sentido o desacreditadas en los archivos de las instancias nacionales. En el país está produciéndose la percepción de que las encuestas que se realizan acerca de las posibilidades electorales de los partidos políticos, sobre todo de los tres mayoritarios, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana. Sin embargo, los que no creen en esas encuestas dicen que generalmente el sector que la paga aparece siempre en los primeros lugares. ¿Qué le dice a un veterano de las lides políticas como Guillermo Caram las encuestas que se producen en el país? Bueno, yo creo las encuestas como un método científico. Por supuesto, hay que ver qué encuestas se pueden creer, porque si es una encuesta que un candidato o un precandidato ha ordenado, ha pagado, quizás para alimentar su ego o para autoentusiasmarse, no es lo mismo que una encuesta de una firma encuestadora seria, auspiciada por sectores importantes de la sociedad. Yo, por ejemplo, creo en las encuestas que contratan los medios de comunicación, porque la usan como insumo para los análisis de las situaciones sociales correspondientes. Creo en la encuesta Gallup, creo en la encuesta Hamilton, pero aparecen por ahí muchas encuestas que son ordenadas, que son pagadas, y por supuesto el encuestador quiere complacer al financiador y entonces distorsionan la opinión pública. Pero indudablemente las encuestas contratadas por medios de comunicación e incluso a veces por grupos de empresarios que lo hacen, la contratan para presupuestar sus colaboraciones a los partidos políticos. Creo que esas encuestas retratan adecuadamente lo que el sentir general de la población está pensando. Para mí, estamos en una situación donde indudablemente el presidente Abinader está a la cabeza de las encuestas. Leonel Fernández ha venido sumando, empujando, creciendo
avanzando, lo cual es un factor importante que debe tener en cuenta el presidente Abinader. Y veo que cada día más el PLD se está congelando alrededor del nivel del 10%, que por eso es que pienso, como te dije al principio del programa, pienso que el PLD tiene un gran desafío muy grande para mantener sus seguidores, porque hay expedientes que lo han alejado mucho, y sobre todo porque en el fondo los PLDistas, cuando vean que su candidato no va a tener un papel significativo en las elecciones, entiéndase, encabezar primera o segunda posición en la primera vuelta, se van a volcar por el candidato más afín a ellos, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, y en consecuencia la contienda se pudiera hacer más reñida. Los PLDistas no van a conspirar contra sí mismos, y su vínculo contra los que están encabezando las encuestas con Leonel Fernández o con Luis Abinader, no hay duda que están más aproximados a Leonel Fernández, lo cual es un factor importante que deben tomar en cuenta los estrategas presentes del presidente Abinader. El presidente Luis Abinader ha sido increíblemente cauteloso para hablar de su repostulación, e incluso puso una fecha que viene siendo casi limítrofe con el máximo para lograr o para ser aprobada una decisión de repostulación, como es el 16 de este mes. Habla de que tanto su esposa como sus hijas en principio se oponían a que él se repostulara, aunque luego admitieron que ellas son respetuosas de la decisión que él tome. Usted, como dirigente político de tantos años del Partido Reformista, usted, como es natural, apoyó en más de una ocasión la repostulación del presidente Joaquín Balaguer. ¿Qué opina sobre esta lentitud en cuanto a aspirar mí, a la repostulación del presidente Abinader? Para mí son estratagemas de ganar tiempo, en parte como para seguir el estilo del reeleccionista por antonomasia, que es Joaquín Balaguer. Pero yo creo que Luis Abinader está obligado a ir como candidato del PRM, porque o si no, los resultados para el PRM pueden ser muy adversos y los PRMistas lo van a culpar a él. Y entonces un líder político joven, porque Luis Abinader tiene todo el futuro por delante, que tenga la estigma de ese señalamiento de parte de sus correligionarios, es para vivir intranquilo durante el resto de su vida. Por supuesto que yo soy reeleccionista. Creo que en las condiciones actuales, estas complejidades de esta sociedad contemporánea, la reelección, el contar con recursos humanos que ya han vivido una experiencia, porque en cierta forma Luis Abinader aprendió a ser presidente en el 2020, y sería un desperdicio desaprovechar la posibilidad de que él sea de nuevo presidente de la República, porque viene con una experiencia previa. Mira, fíjate en este dato. Joaquín Balaguer, que emergió a la política con Trujillo, que fue vicepresidente con Trujillo, ministro de Educación, canciller, presidente de la República. Bueno, cuando entramos en la fase democrática, gobernó de una forma, y durante sus 22 años, a medida que el periodo era mayor, propiciaba e implementaba gobiernos mejores que los anteriores. ¿Quién puede denegar, por ejemplo, que el gobierno de Joaquín Balaguer del 72 al 78 fue mejor que el del 66 al 72? ¿Quién puede negar que
que el gobierno de los 10 años de Balaguer fue mejor que el gobierno de los 12 años. Entonces, esa experiencia no se puede desaprovechar. Claro que él tiene la desventaja ahora de que va a competir con otro expresidente que tiene también experiencia, que no es lo mismo, quizás, quizás esa es una de las cosas que también le ha hecho mucho daño al PLD, porque desde mi punto de vista ha inventado demasiado con los candidatos presidenciales. A mi juicio inventó con Gonzalo Castillo y volvió a inventar con Abel González. Un candidato presidencial no se hace de la noche a la mañana, no se señala. Tiene que tener un crédito político, un background. Fíjate Luis Abinader cómo fue en el 12 a la vicepresidencia y perdió. En el 16 a la presidencia y perdió. ¿Cuándo es que coge el piso electoral para ganar las elecciones? En el 2020. Entonces, así mismo cogerá el piso para gobernar y lo cogerá mejor si gobierna a partir del año 2024. Indudablemente que la situación de Haití, con el auge, el incremento de las pandillas delincuenciales, se torna cada vez más crítico, y ante la indiferencia internacional frente a ese problema de la vecina nación, Kenia ha ofrecido 1000 agentes de la policía para fortalecer a la policía haitiana, que está incapacitada tanto numéricamente como a nivel de armamento para enfrentar las pandillas. La República Dominicana, como es natural, ha saludado esa decisión, pero el pueblo haitiano, frente al fracaso de la llamada MINUSCA, que estuvo durante 15 años aproximadamente ocupando Haití, cuando se retiró, la situación que dejó era peor que al asumir esa especie de ocupación en Haití, estaba peor. Entonces, ahora mismo hay opiniones encontradas en el pueblo haitiano que consideran que no debe violentarse su soberanía, y otros que piden, incluyendo a Ariel Henry, su primer ministro, esa ocupación. ¿Tu opinión? Bueno, yo estoy de acuerdo con la posición del gobierno dominicano, estoy de acuerdo con que se haya apoyado la intervención de Kenia, me parece que ha sido un gesto de solidaridad, que lo único que hay que lamentar es que ningún país de América Latina lo hizo, porque Haití necesita ese tipo de apoyo. Yo lo único que añadiría es que faltaría, a mi juicio, algo que he venido propiciando, predicando últimamente, que el presidente Abinader llame al primer ministro haitiano y le diga que en ese nuevo esfuerzo, que por supuesto ya han apoyado países y organizaciones internacionales, porque las Naciones Unidas lo apoyaron, Estados Unidos y Canadá también, le diga al presidente, al primer ministro haitiano, que puede contar con la colaboración que puede ofrecerle el gobierno dominicano, porque ciertamente nosotros tenemos muchos problemas relacionados con la delincuencia y el orden público, pero de alguna forma podríamos contribuir a que esa iniciativa del gobierno de Kenia pueda pacificar a Haití. Por supuesto, las bandas se van a oponer porque se le va a acabar el privilegio, se le va a acabar los secuestros, se le va a acabar la posibilidad de poner tributaciones propias. Pero ese tipo de desorden tiene que acabarse para conveniencia del pueblo haitiano y para conveniencia del pueblo dominicano. Bien, le agradecemos al ingeniero Guillermo Carán, un habitual en Vertiente de Opinión, que haya aceptado nuevamente esta invitación, porque él, indudablemente, y lo ha demostrado en su condición de columnista fijo del periódico Hoy, que es un hombre buen comunicador y avesado y veterano dirigente político. A ustedes, queridos teleaudientes, agradecerles
la sintonía que durante el tiempo que tenemos al frente de este programa nos ofrecen. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.